Soliloquio. Caballeros, hola, soy Daniel Rosas. Oigan, no cabe duda de que como hombres tenemos todavía mucho por aprender. Y es que en un episodio anterior hablamos del hostigamiento y acoso laboral. Hablamos de cómo muchas prácticas entre hombres las seguimos viendo pues relativamente normales. Los piropos, por ejemplo. De ahí que la intro de este espacio pues se mofe de esa práctica. Pero es que estas prácticas, valga la redundancia, las repetimos más en manada y por ende en los espacios en los que convivimos en grupos, la escuela por ejemplo. Un reportaje realizado en 2018 por Montserrat Peralta, Berenice Santos y Paola Odiardi para la Suprema Corte de Justicia da cuenta de que en 7 años, más de 500 alumnas de 5 universidades públicas capitalinas denunciaron algún tipo de agresión sexual. 4 de cada 10 casos resulta que fueron en contra de académicos. Investigando para este episodio, me encontré con que la Universidad Veracruzana está en paro por denuncias de acoso sexual, pero también planteles de la UNAM, pero también planteles del Politécnico en la Ciudad de México, pero también la Universidad Autónoma de Querétaro, pero también los SHs, en fin, que si les sigo buscando, seguro voy a encontrar más casos. Lo anterior es una muestra de cómo la cifra de casos de acoso ha ido en aumento. De ahí que se ha hecho necesario construir herramientas que ayuden a detener esas agresiones. Una de estas herramientas es un acosómetro, que se trata de un documento de una cuartilla con una escala de los niveles de violencia que se pueden sufrir, principalmente por parte de alumnas de universidades. Fue elaborado por la doctora Rosalía Carrillo Meraz, investigadora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con quien platicamos para que nos hable un poco de este esfuerzo que busca evidentemente contribuir con los protocolos de las instituciones de educación superior. Así que, pues como siempre vamos para allá. Audiocentro presenta. ¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca? No eres Google, pero tienes todo lo que busco. ¿Te caíste del cielo, mi ángel? Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios. ¡Ash! Hombres. Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajando Nos. Entiendo que está esta propuesta para hacer un acosómetro y lo primero que quisiera preguntarle es ¿por qué? O sea, parece muy lógico, pero a lo que me refiero es ¿qué detectaron? ¿Se dispararon casos de acoso o qué está pasando, por favor? Sí, fíjate que esto surgió porque llevo muchos años estudiando violencia en las universidades, los acontecimientos de violencia dentro de las universidades. Y cuando hablamos de violencia de género en las universidades, al revisar las investigaciones, en el marco teórico conceptual, todas las investigadoras e investigadores refieren a acoso y hostigamiento sexual. Aunque se habla de violencia de género en general, valga la redundancia, cuando revisamos la teoría y los conceptos utilizados, siempre remiten a acoso y hostigamiento sexual y ejemplifican muchos casos. Tenemos muchas investigaciones realizadas en México, en universidades mexicanas, donde hemos visto casos terribles de profesores que acosan a estudiantes, de violaciones sexuales, de todos estos entramados de la violencia sexual que se da dentro de las universidades. Pero lo que yo noté es este sesgo, que hay un sesgo al analizar la violencia de género porque solo se acentúa el acoso y el hostigamiento en la mayoría de las investigaciones. Y por ello surgió la idea de determinar cuáles son estas violencias sexuales que se dan dentro de las universidades a partir del acoso. Sobreentendemos el hostigamiento porque se da en relaciones de poder, ¿no? Desiguales. Entonces, yo le di un giro al acosómetro al no intentar establecerlo desde mi postura como investigadora y como especialista en el tema, sino dándole la oportunidad a las personas que lo viven, que son el estudiantado de las universidades mexicanas. Y ellas y ellos fueron quienes les dieron un valor, digámoslo así, a las violencias acontecidas. Es decir, ellas y ellos fueron quienes dijeron,
cuáles eran los daños que les causaban. Si a mí me preguntas desde mi postura como investigadora de violencia, pues para mí todo es violencia y todo se tiene que corregir y castigar, y nos hemos ido a esta cuestión del punitivismo de la violencia. Entonces queremos que todo sea castigado, que corran a los profes, que corran a los estudiantes, y lo que buscamos acá con el acosómetro es generar medidas proporcionales a las faltas. Es decir, que cada una de las medidas tenga una proporcionalidad también en las sanciones. A ver, déjeme nada más para aterrizar bien la idea. Uno, este acosómetro no nace necesariamente de acoso sexual, que efectivamente es lo que la mayoría tenemos en la cabeza. Es decir, puede ser acoso laboral, puede ser acoso, acoso entre compañeros, porque el hostigamiento entiendo que es jerárquico, ¿no? Y entonces, si es así, mi siguiente pregunta sería, digamos que en la realidad, ¿qué es lo que vamos a ver como un acosómetro? Primero, ¿cómo se entra él? Si algún alumno o alumna es objeto de acoso, ¿cómo se denuncia o qué hace? Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a ver reflejado este resultado? Bueno, mira, sí está enmarcado en lo sexual. Eso sí es cierto. El acosómetro refiere a formas de acoso y hostigamiento sexual. Y el objetivo no es solo tener ahí un listado, son 29 tipos de acoso y hostigamiento sexual, o 29 formas de cómo se presenta esto dentro de las universidades, aunque fuera también en el espacio social. Y la idea es que el estudiante, tanto el estudiantado, la comunidad universitaria en general, tenga este instrumento y pueda reconocer cuáles son las violencias de que puede ser víctima, incluso victimario o victimaria. Acá pretendíamos informar a las chavas, que sobre todo son el grupo más vulnerado dentro de las universidades, para que reconozcan las violencias. Fíjate que esto se trabajó en talleres, en muchos talleres con estudiantes. Se les dio una lista de las violencias y ellas y ellos los acomodaban dependiendo de los daños que les causaban. Si les causaban incomodidad, si les causaban daños psicológicos y si les causaban daños psicológicos, físicos, además de las incomodidades. Entonces, con este acosómetro, ¿qué se pretende? Que se reconozcan las violencias y que las instancias universitarias den a conocer las unidades que atienden este tipo de violencias. ¿Qué sucede? Que muchas veces tenemos las instancias en las universidades, pero no sabemos que existen. Eso se da en muchas universidades. De hecho, en la investigación que realicé en la Universidad de Guanajuato, decían que no conocían las instancias que atendían la violencia, pero las calificaban por abajo de 5. Porque decían, no sirven, pero las conoces, no, pero de todas maneras no sirven, ¿no? Entonces hay una postura donde no se conocen las instancias, donde no hay una cultura de la prevención de la violencia, y por tanto muchas de estas violencias sexuales que se datan en el acosómetro pasan desapercibidas o pasan como algo normal. Sobre todo las violencias leves, que dentro del acosómetro las tratamos como aquellas que causan incomodidad en las víctimas, que son los piropos, que en los talleres muchas chavas decían que les encantaba que les lanzaran piropos. Cuando se analiza como una parte de la normalización de la violencia y el no reconocimiento de estas formas de opinar sobre los cuerpos de las mujeres. Los chistes y comentarios sexistas que se dan mucho en las universidades, ¿no? El tenía que ser vieja, por ejemplo, que tiene una connotación de violencia de género expresada a través del cuerpo femenino, de quien porta el cuerpo femenino, pero que está normalizada, incluso las chavas la repiten como manera de chiste. Entonces lo que se busca es, primero, reconocer las violencias, segundo, conocer las instancias donde denunciar, y tercero, reconocer los daños que causan estas violencias. Y no solo es para las estudiantes mujeres, también para los varones. Fíjate que algo que pasó muy interesante en los talleres fue que los chavos no sabían que eso era violencia. Es decir, se sorprendían cuando la chava le decía, ¿qué pasa si me das nalgadas y para ti es un chiste y a mí me molesta? Porque no tienes derecho a tocar mi cuerpo. Y el chavo decía, yo pensé que te gustaba. No lo hacía por lastimarte, no lo hacía con maldad, solo lo hacía por jugar. Pero estas interacciones que pasan desapercibidas y los chavos se sorprendían porque se daban cuenta que ejercían violencias que no tenían contempladas como violencias. Entonces, este instrumento va a servir también para que los chavos sepan de alguna forma poner límites a lo establecido culturalmente, ¿no? Estas cuestiones que por las masculinidades tradicionales les dieron derechos,
que ya tienen que renunciar a esos derechos que ya no son vigentes en pleno siglo XXI. Déjeme entonces tratar de entender este ejercicio, o más bien ahondar en el ejercicio. Doctora, ¿cuántas universidades fueron? ¿De qué regiones del país? O si fue nada más una zona. ¿Y cómo es que se hicieron estos talleres? Y lo pregunto para tratar de aterrizar la siguiente idea. Alguna vez tuve oportunidad de entrevistar a un colectivo en Jalisco y ellas estaban muy sorprendidas de que allá las mujeres siguen aspirando a ser ama de casa, a pesar de que están estudiando una licenciatura. Y entonces esto habla, pues evidentemente, de que en las diferentes regiones hay diferentes maneras de pensar. En este caso del violentómetro o de los foros, de los talleres que ustedes trabajaron, ¿cómo es que se desarrollaron para poder llegar justamente a estas, digamos, preconclusiones, si me permite nombrarlo así? Y luego la otra que le quería... Bueno, ahorita eso y luego seguimos con otro, por favor. Fíjate que se trabajó mayormente con estudiantes de la Universidad de Guanajuato, porque en el momento en que se diseñó este instrumento yo me encontraba haciendo mi estancia postdoctoral en la Universidad de Guanajuato. Y ahí, cuando tenía planteada la investigación, había dicho que iba a realizar grupos focales con estudiantes, pero ante la situación que enfrentaba Guanajuato decidí cambiar la metodología y optar por los grupos por los talleres como dispositivo de investigación. Entonces, atendíamos dos flancos. Uno era trabajar con la comunidad para concientizarla sobre la violencia acontecida dentro del espacio y la otra era obtener información de los talleres para reforzar la investigación que estaba realizando. Entonces, en Guanajuato realicé varios talleres, fueron en dos modalidades, un taller de 2 horas, de 2 a 4 horas, dependiendo de la oportunidad que me daban en las diferentes sedes de la Universidad de Guanajuato. Y se trabajó con estudiantes de ingeniería, de artes, de las ciencias de la salud y de la educación. Y hubo otra modalidad que fueron cursos, no talleres. Los talleres duraban entre 2 y 4 horas, los cursos duraban 25 horas y eran ya capacitaciones más completas. En estos cursos tuve la oportunidad de tener 3 generaciones de estudiantes. Los grupos oscilaban entre 25, 30 chavas y chavos. Y con ellas se trabajó de manera más puntual toda esta cuestión de las violencias y la perspectiva de género. Entonces, se trabajó con estos grupos de Guanajuato, fueron alrededor de 200 estudiantes de la Universidad de Guanajuato, y posteriormente, ya cuando teníamos el primer listado, yo empecé a contactar a ex estudiantes de otras universidades, de la UAM, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, me apoyaron de la Universidad de Guerrero también, para contactar grupos vía remota y estarles enviando el acosómetro y que lo trabajaran, y luego teníamos discusiones para ver si coincidían los puntos de vista con los de chavos de la Universidad de Guanajuato. Entonces, ya después de trabajar con muchas y muchos estudiantes, incluso contacté a ex estudiantes de las maestrías donde he trabajado, maestrías sobre estudios de género, que también revisaron el instrumento y dieron comentarios a este instrumento. Después de trabajar con el estudiantado, contacté ya a colegas especialistas en estudios de género. Estas fueron ya de varias universidades, estuvieron de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la UACM, de Tlaxcala, de Guerrero, de la propia UAM, de la Universidad Veracruzana, del Colegio de Posgraduados, entre otras instancias, que ellas hicieron comentarios puntuales ya después de que el estudiantado hizo el primer acomodo de las violencias. Y bueno, después de casi año y medio de revisiones, quedó el instrumento que se publicó hace poco. Ok, y justamente eso es lo que le quería preguntar. ¿Cómo quedó? Ya nos hablaba un poco de estas masculinidades y de cómo debemos terminar con ellas. Y si de repente, pues piropos, a lo mejor es un tipo de violencia que a nosotros los hombres se nos ha hecho muy normal y que a las mujeres, entiendo, para nada les gusta, y que seguimos creyendo que es un acto de galantería cuando definitivamente no lo es. Y entonces me gustaría que nos platicara, bueno, finalmente, cómo quedó esta escala de violentómetro para que tengamos una idea de más a menos, no sé. Sí, bueno, es acosómetro, el violentómetro ya lo Perdón, sí, el acosómetro, sí, el violentómetro es el del poli. Sí, perdón. Quedó en 3 niveles. Yo me basé en una investigación que realizó Lorena Goslinga en España en 2009, donde le pasó la voz a las personas que eran víctimas, intentando un poco descentralizar esta postura que tenemos las investigadoras, donde vemos violencia en todos lados, y
percibir los daños que generan realmente en las personas que viven este tipo de problemáticas. Entonces se dividió en 3 violencias: leves, graves y muy graves. Las leves, que son de la 1 a la 11, son aquellas que son las que se transmiten a través del lenguaje, principalmente. Las graves son aquellas que no solo son del lenguaje, sino que tienen alguna coacción hacia la víctima, es decir, hay amenazas de por medio o la víctima se siente desprotegida. Estas violencias graves generan daños psicológicos en las víctimas. Las chavas que han vivido este tipo de violencias manifestaban que no podían dormir, que tenían miedo de ir a la escuela, que tenían mucha ansiedad, estrés. Incluso detectamos ideas suicidas en la Universidad de Guanajuato por este tipo de violencias. Sin embargo, a diferencia de las leves, que solo generaban incomodidad, es decir, me decían la frase que me incomodaba, pero no tenía un más allá, un daño más allá. Las violencias graves generaban daños psicológicos y las violencias muy graves, a las que yo sigo asumiendo que esas ya no deben tratarse dentro de las universidades, sino que las debe tratar el Ministerio Público como atentados ya a la salud física y mental de las mujeres, son aquellas que generan daños físicos, psicológicos y por supuesto incomodidad en las víctimas que las reciben, y estas tienen una transgresión hacia el cuerpo femenino. Es decir, los abrazos no deseados, los tocamientos, los acercamientos, acorralamientos, ya forman parte de violencias muy graves, aunque sean parte de un juego. Porque muchas veces los chavos juegan a acorralar a las chavas, pero están generando daños psicológicos y daños físicos que las chavas no saben cómo enfrentar todavía. Algo que se detectó en las investigaciones realizadas es que las chavas tienen mucho miedo a denunciar. Y si te vas a revisar los artículos científicos sobre estas problemáticas, la mayoría de las chavas son revictimizadas al momento de denunciar. Entonces, esto entorpece los procesos. Ahora, el acosómetro justo está para eso, ¿no? Para incitar a las chavas a que denuncien, y ni modo, toca hacerlo de manera masiva para que las autoridades universitarias se den cuenta de la gravedad de esta problemática. ¿Por qué? Porque ahí sí ya no entendí. ¿Por qué de manera masiva? Es decir, ¿cómo funciona? Pensé que nada más era como la escala y que cada una se reflejara en algún rango de la escala, pero entiendo, si ya me está hablando de denuncia, que entonces hay un mecanismo que va más allá. ¿Cómo es este? No, fíjate que con el reconocimiento de la violencia podemos darnos cuenta de que estamos siendo vulneradas dentro de las universidades. Sin embargo, algo que se ha visto es que si una chava habla sola, no es escuchada. Esa es la realidad que vivimos en las universidades mexicanas. Y ahora lo que estamos sugiriendo es el agrupar, porque cuando nos fuimos a preguntar de manera personal, nos dimos cuenta que muchas chavas han vivido violencia sexual dentro de la universidad, pero no se atreven a denunciar. Entonces, sí hay una invitación a esta denuncia colectiva para que las chavas podamos exigir nuestros derechos, no todas las mujeres en las universidades, y para que se generen medidas pertinentes. Por supuesto que ya tenemos avances, eso no lo niego, ya tenemos unidades de género, ya tenemos protocolos que atienden la violencia de género, pero siguen siendo insuficientes ante los procesos que se viven en las universidades. Entonces lo que se busca no es, otra vez repito, no es la punitividad, es decir, no es castigo por castigo y más castigo, sino que se haga evidente esta problemática para que poco a poco podamos ir desaprendiendo la de las interacciones en las universidades y podamos gestar relaciones de respeto en estas mismas. Finalmente, doctora, me comentaba usted que el acoso no nada más es hacia las mujeres, sino también hay hacia los hombres. Pero me gustaría preguntarle, cuando me dice hay acoso hacia los hombres, lo primero que a mí como hombre me viene a la cabeza es que, bueno, a lo mejor hay un hombre gay que acosa a un hombre. No quiero pensar o no me imagino a una mujer acosando a un hombre, pero justamente esa es la duda. Y finalmente, pues el porcentaje, porque me imagino que es realmente mucho menor el porcentaje de los hombres acosados que el de las mujeres. El porcentaje es menor, por supuesto. No me atrevería a darte una cifra porque no he llevado a cabo una investigación que revele cifras. Sin embargo, en los talleres sí salieron a colación chavos acosados por mujeres, incluso por profesoras. Profesoras que en nombre del amor, ¿no? En el nombre del amor y la seducción, terminaban acosando a los estudiantes y haciéndolos renunciar a las clases.
Entonces, esta problemática sí se da y quizás sea muy criticada por mis colegas feministas por aceptar esto, pero tenemos que aceptar que las mujeres ejercemos violencia y este es un sesgo que tenemos todavía en los estudios de género. Porque hay chavas que en colectivo, estoy hablando de las universidades, ¿no? Que estaban en el colectivo, en los descansos, y pasaban los chavos y empezaban a aventarles besos y a gritarles papacito, y yo veía en la observación cómo los chavos se ponían rojos y seguían caminando. Sin embargo, dentro de la cultura social mexicana, pues el chavo debería sentirse un galán, ¿no? Y ver cómo traje a las chavas. Sin embargo, lo que yo observaba era pena, el chavo se hacía chiquito y caminaba más rápido porque se sentía apenado. Esto también es violencia, es decir, el acosómetro está dirigido a toda la comunidad universitaria y si un chavo siente que se están vulnerando sus derechos, también puede denunciar estos actos. Doctora, muchísimas gracias por la entrevista y no sé si usted quiere agregar algo. No, pues nada más que el acosómetro es una propuesta, una de las muchas propuestas que pueden surgir. Y yo les he dicho a colegas con quienes he compartido este instrumento, colegas de otras universidades, que pueden hacer uso del instrumento como mejor les convenga. Es decir, no es un instrumento que ya se quedó así, no puede tener cambios. Al contrario, si detectan que puede tener cambios y pueden ponerle datos adicionales, es posible modificarlo, porque la idea es que sea un instrumento que funcione dentro de cada universidad y sabemos que cada universidad tiene sus propias particularidades. Entonces, es totalmente flexible, se puede editar y todo lo que necesiten hacer con él. Coloquio. Hasta el momento en el que grabamos este episodio, el acosómetro que elaboró la doctora Rosalía Carrillo todavía no se encuentra en línea. Sin embargo, nos compartió un documento en PDF que les puedo mandar si les interesa, para que de alguna manera se pueda adaptar a las universidades o incluso a centros de trabajo. Estemos en comunicación mediante nuestras cuentas de redes sociales. Nos encuentras como Audiocentro Podcast y a mí en lo personal me encuentras como Daniel Rosas 3.0. Este acosómetro va desde las violencias más simples como los silbidos o piropos, las graves como los comentarios discriminatorios y homofóbicos y hasta las muy graves que pueden terminar por supuesto en feminicidios. Reitero, si les interesa el documento hecho por la doctora Carrillo, se los puedo mandar. Nuevamente muchísimas gracias a ella. Este podcast fue producido por Audiocentro, grabado por Noemí Castillo, editado por Juan Bernardo Cantú, bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú. Conducción Daniel Rosas y pues ya me voy. Audiocentro.